Gloria al Señor. Padre, en esta mañana queremos pedir que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, como siempre lo haces, Señor, en una forma oportuna, de una forma, Señor, precisa. Siempre tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, sabemos que tú lo tienes. Te pedimos que nos hables, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que hables a lo profundo de nuestro ser, Señor, porque lo necesitamos. Muchas gracias por estar aquí en medio nuestro. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Santiago 1, versículos 19 y 20. Santiago 1, versículos 19 y 20. ¿Vale? ¿Lo tenéis allí? Dice: por esto, mis amados hermanos, es decir, por lo que anteriormente venía diciendo, habían algunas situaciones que se estaban presentando, todo hombre sea, repita conmigo, tardo. Sea tardo, ¿para qué? Todo hombre sea pronto, para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué problema creen ustedes que había allí? Cuando uno lee este versículo, si a usted le están diciendo, o a la familia, o al marido, o a la esposa, están diciendo, le dicen, si es más pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué problema había allí? ¿Cómo lo llamaríamos? Una persona prudente, ¿no? Que sea prudente. Que seas prudente. Es decir, estas personas, por lo que veo aquí, lo que menos hacían era oír, sino que lo que pronto hacían era hablar y airarse. Airar y airarse. Hablar y airarse. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que es impetuosa? Gente que es mucho de acción, de mucho de actuar, y terminan hablando más de la cuenta, o airándose desmedidamente. Es decir, ¿qué es lo que controla la vida de esa persona? ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que estaría controlando su vida? ¿Por qué son tan impetuosos? ¿Por qué son tan...? La paciencia. ¿Ah? No, lo que faltaría es la paciencia, pero son impetuosos, ¿no? Es decir, son personas demasiado viscerales, son personas muchas veces demasiado entusiastas. A veces el entusiasmo, no estoy hablando como que a veces, yo creo que a veces hablamos de más, pero no porque tengamos una mala intención, sino porque nos pasamos de revoluciones, somos demasiado impulsivos, me voy explicando. Entonces, aquí hay una problemática, y el apóstol Santiago está diciendo, ¿no?, de eso, ¿no? Hermanos, dice, todo hombre, por favor, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Alguien dijo, Dios nos dio 2 orejas y 1 lengua, porque quería que escucháramos el doble de lo que hablamos. Eso no lo dice la Biblia, no. Eso lo dijo alguien por ahí que echó las cuentas y dijo, vale. Pero parece que actuamos al revés. Hablamos el doble de lo que escuchamos. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Y bien lo decía Ana, ¿no? Hay algo que le faltaba a esta gente, que era la prudencia. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en lío por no ser prudentes? Por ser impulsivos. En mi país dicen atarantados. ¿Qué atarantado hombre, escucha. Se ponen a trabajar sin escuchar las instrucciones. Si quieren hacer cosas sin que se les den las indicaciones. O hacen lo que no les están pidiendo. Hablan más de la cuenta. Se meten en el lío y dicen, ¿cómo me metí en esto? Claro, porque has sido impulsivo. No has sido prudente. Y bueno, y eso no solamente nos pasa a nosotros. En la Biblia vemos algunos ejemplos de personas que actúan impulsivamente y de una manera u otra eso siempre acarrea consecuencias. Por ejemplo, Juan, capítulo 13, versículo 36, Pedro está hablando con sus discípulos, y esta historia ustedes ya la conocen, está hablando con sus discípulos, les está hablando de que él va a morir, de que él va a ir a la cruz. Juan 13, 36 al 38, que él va a ir a la cruz y que él va a morir
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice Simón Pedro a Jesús? Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo quiero ya seguirte. Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuál es la actitud o cuál es la actitud impulsiva de Pedro? Decirle, yo no te voy a negar, yo voy a poner mi vida por ti. Bueno, esta es la narración de Juan, los otros evangelios lo narran también de otra manera, ¿no? Y en todas las narraciones está la palabra, está esa impulsividad de Pedro, ¿no? No, mi vida voy a poner por ti, yo lo voy a hacer, no te preocupes, yo no te voy a abandonar, si todos te dejan yo no te voy a dejar, no, yo estaré allí. Y Jesús dice, tranquilo Pedro, bájate de la moto, baja de las revoluciones, no te cases con tus propias palabras, Pedro, porque el gallo no va a cantar hasta que me hayas negado 3 veces, porque dice, el gallo cantará 2, pero tú me negarás 3 veces. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este Pedro? Terminó, lamentablemente, tuvo que tragarse sus palabras. Tuvo que morderse la lengua porque había hablado más de la cuenta, se había comprometido más de la cuenta, había dicho cosas de las cuales él no iba a ser capaz luego de sustentar, de sostener. ¿Sabe? Esto de la impulsividad es complicado, ¿no? Pedro termina casándose con sus propias palabras, termina comprometiendo sus palabras. Por eso que Santiago dice, sé tardo para hablar. Piensa antes de hablar. No hables simplemente, sino que no hables por hablar, sino que piensa muy bien lo que vas a decir, dónde lo vas a decir, con quién lo vas a decir, cómo lo vas a decir. Nosotros somos muy ¡buah! Llegamos y soltamos todo. No, vamos con calma. Lo que le costó a Pedro, una gran vergüenza, lo que le costó a Pedro poder darse cuenta de que no podía actuar impulsivamente, de que no podía sustentar esas palabras que le estaba diciendo, sino que por el contrario tenía que mantenerse allí. Bueno, Pedro, aparte de la vergüenza y tragarse las palabras, vamos a decir que lo sacó barato, Lo sacó barato. Pero otro ejemplo tenemos en 1 Samuel 13:13. En 1 Samuel 13:13 vemos a otro personaje de la Biblia. El gran rey Saúl. El gran rey Saúl. ¿Qué es lo que le dice Samuel a Saúl? Dice la Biblia que Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. Es decir, a veces no solamente hablamos locamente, sino que actuamos locamente. Y ambas cosas son peligrosas. Ambas cosas no demuestran sabiduría. Por el contrario, terminan afectando. Locamente has hecho. ¿Qué es lo que hizo? ¿No guardaste qué cosa? El mandamiento. Es decir, por actuar locamente te pasaste de rosca, te pasaste en tus acciones y terminaste quebrantando mandamientos de Dios. Has terminado pecando. Es ahí donde Saúl se excusa, como siempre se excusaba el hombre, ¿no? No, que el pueblo me apremiaba, íbamos a la pelea, íbamos a la guerra y teníamos que ofrecer el sacrificio, pero como tú no llegabas y el pueblo estaba asustado y se quería ir a casa, yo ofrecí sacrificio. ¿Qué es lo que le dice Samuel? Locamente has actuado, quebrantaste el mandamiento, fallaste al mandamiento. ¿Sabes? Esto de actuar locamente y como hablar impulsivamente, es peligroso después de todo. Uno a veces lo ve como una gracia, a veces uno lo ve como algo menor, pero es peligroso. Porque cuando nos comprometemos más de la cuenta, terminamos a veces mintiendo. Porque si no sostenemos nuestra palabra, mentimos. Jesús incluso dijo, mejor que tú sí sea sí que tú no. No, punto, porque más que eso sobra. Más que eso está de más. Entonces, las palabras tienen que ser medidas, pero también las acciones, porque si no, nuestras acciones de medida, muchas veces sin pensar, terminamos rompiendo, terminamos quebrantando la ley de Dios, los mandamientos de Dios para nuestra vida. Simplemente por actuar locamente, desmedidamente. ¿Qué es lo que le costó a Saúl en este caso? A Saúl le costó el reino. Dios lo tenía para que él fuera el rey. Pero a causa de su actitud loca, alocada, termina perdiendo el reino. Si no hubiese actuado sabiamente, aquí dice la palabra, pues ahora, dice Jehová, hubiese confiado tu reino sobre Israel para siempre. La idea es que tú murieses o continuaras tu reinado hasta que murieras y ahí se acabara, pero lamentablemente te lo tengo que quitar antes. Es decir, él perdió por quebrantar la ley de Dios. Pierde la bendición de seguir siendo rey, de mantener la bendición de Dios sobre su vida, simplemente por actuar de manera alocada, de actuar de manera desmedida. Ojo con nuestras palabras.
Ojo con nuestras acciones. Pero la más trágica de todo es la que viene ahora. Jueces capítulo 11, versículo 10. Esto sí que yo lo encontré trágico. Madre mía, esto sí que es trágico. Jueces 11, versículo 30 al 35. Le buscaron a Jefté para que sea el caudillo, sea el líder frente a los enemigos. Y le fue bien en la pelea, le fue bien en la batalla. Y dice que Jefté hizo voto a Jehová. Mire lo que dijo. Mire lo que dijo. Hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. ¡Wow! Parece muy bien, ¿no? Estoy contento. Lo que salga primero por la puerta. Yo no sé qué iba a pensar él que iba a salir por la puerta, de verdad. Si iba a salir el gato, si iba a salir algo. Pero lo primero que saliera por la puerta, yo lo ofreceré como holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Jehová lo entregó en sus manos. ¿Y qué ocurrió? Y desde Ayor hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas, por los hijos de Israel. Es decir, ganó la batalla. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con pandero y danza. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni nada. ¿Qué es lo que había dicho él? Primero que salga por la puerta, yo te lo voy a dar a ti, Señor, lo voy a ofrecer el sacrificio. ¿Y quién salió? La hija única. ¿Se dan cuenta? Las cosas, cuando la gente actúa impulsivamente, queremos ofrecer a veces a Dios más de lo que realmente somos capaces. Se nos pasa la rosca y terminamos diciendo cosas que no tienen sentido, que no solamente a veces son pecados, sino que muchas veces nos comprometen a puntos de los cuales Dios no nos está pidiendo eso. Me voy explicando. A veces nosotros terminamos ofreciendo a Dios en medio de entusiasmo cosas que nunca nos está pidiendo. Yo más de alguna vez he escuchado de testimonios, ¿no? De gente que dice: no, yo sentí en mi corazón hacer esto para Dios y yo lo hago porque lo sentí. Vale, está muy bien. Algunos dan su casa, dan su coche, dan un montón de cosas, ¡no! Y lo entregan. Yo pregunto, ¿no será más un acto de impulso o emocional? ¿Será eso más un impulso emocional? ¿O será realmente un hecho donde Dios está tocándote para que lo hagas? ¿Te das cuenta? Muchas veces eso tiene que ver más con la emoción, con el impulso, con la euforia, y no es simplemente porque Dios, que Dios a veces lo ha pedido. Yo recuerdo una ocasión cuando teníamos unos 2 años de matrimonio con mi mujer, y Dios nos habló, y me habló, y estaba en un lugar, y había que una ofrenda, y eso, yo ofrendé este anillo, los 2 anillos, las argollas, las ofrendamos, las entregamos. Y yo después que las ofrendé, me puse: Señor, ahí está, ya, vale, tú lo estás poniendo en mi corazón. Lo hicimos, vale, entendía que era de parte de Dios eso. Pero el tema era después, vale, ¿y cómo lo recupero? Porque yo lo quería recuperar y que, Señor, yo te lo he dado, pero lo puedo recuperar, por supuesto, ven, cómpralo. Y Dios me proveyó el dinero para recuperarlo, que no fue mucho. Me voy explicando. Pero hay cosas que Dios las hace, pero porque Dios las hace. Pero no así como un amigo mío que tuve yo, que en medio del impulso y toda una euforia, coge las llaves de su coche y los entrega y se va, y todo allí. Él era taxista, entregó la llave del taxi. Durante 3 meses no tuvo trabajo. No hallaba de qué darle de comer a su familia. Me voy explicando, a ver, que lo que estoy diciendo aquí es que a veces actuamos alocadamente y mucha gente en medio de esa locura lo barniza diciendo: Dios me habló, Dios me dijo, cuando Dios no te ha dicho nada. Dios le dijo que ofreciera a su hija. Dios le dijo que ofreciera el primero que saliera por la puerta. Es decir, a ver, cualquier persona con 2 dedos de frente, un poco inteligente, es capaz de saber que si te salen a recibir de tu casa, va a salir algún familiar, va a salir algún criado. Él iba a cometer asesinato. Es decir, ¿cómo va a sacrificar a Dios la vida de un hombre o la vida de un ser humano? Es decir, Jefté no actuó de manera consciente, de manera sabia, actuó de manera alocada. Me voy explicando, es decir, muchas veces nosotros decimos: no, Señor, esto, cuando Dios nos está pidiendo eso. Ofrecemos cosas a Dios que ni siquiera son bíblicas, que ni siquiera son coherentes, que ni siquiera son racionales, son simplemente mera emotividad. Y ahí terminamos liándola, terminamos metiendo la pata.
que hasta el día de hoy no se sabe si realmente terminó matando a la hija o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que se fue, el resto de la historia lo deja como allí, da a entender como que murió. Pero es que cómo comprometió la palabra con Dios. A lo que voy yo es eso. ¿Cuántas veces hablamos alocadamente? ¿Cuántas veces nos comprometemos con Dios alocadamente? ¿No? Como dice Eclesiastés, mejor acercarse a Dios en silencio que ofrecer el sacrificio o la ofrenda a los necios, ¿no? Y ahí actuamos neciamente. Si Dios a veces dice, oye, calladito te ves más bonito, lo dice Dios, a veces no hables tanta cosa porque la terminas liando, pero mantente con una actitud correcta, haz lo que yo te estoy pidiendo, esos mínimos que yo te estoy pidiendo, que son guardar mis mandamientos, guardar mi palabra, obedecer a mi palabra, tan simple como eso, obedece la palabra, todo lo demás a veces sobra. Pero este hombre actuó alocadamente. Otros personajes que también actúan alocadamente. En Números, capítulo 12, versículo 1. Números 12, versículo 1. Al 11. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quién ha hablado mal de alguien alguna vez? A ver, por simple curiosidad. No estoy cotillando, te estoy informando de eso. ¿No? Pero aquí María y Aarón hablaron mal de Moisés. María y Aarón eran los hermanos mayores de Moisés. Entonces a veces, bueno, al hermano menor, el hermano menor, el hermano menor, el hermano menor. Pero lamentablemente aquí el hermano menor era el jefe, ¿vale? Era el jefe, vamos a decirlo así. Era el encargado, ¿no? Claro, alguna versión dice Miriam. Sí, no hay problema en eso. María y Aarón, o Miriam y Aarón, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque le había tomado una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo. Entonces lo estaban pelando, lo estaban cotillando, lo estaban poniendo mal allí, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a este tomar una mujer cusita? Y dijeron, solamente, y además de esto, dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Oye, y eso de la mujer cusita, en el fondo a mí lo que me está demostrando es que había un poco de envidia cochina aquí en medio, ¿no? Entonces, esta envidia cochina que había, cuando ellos veían, no, y Dios me habla a mí, más encima se casa con la mujer que no corresponde, no le gustó la cuñada que tenía, ¿no? Le molestó ahí la cuñada. Y hablan mal contra Moisés. El punto es que hablan mal, pero no, lo que no saben es que y lo oyó Jehová, y lo oyó Dios. Y aquel varón Moisés, ¿cómo era? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, Moisés, mientras los otros cotillaban y hablaban mal de él, él simplemente se tapaba la boca, se callaba y dejaba que el agua corriera. Total, ese no era su problema, los demás que hablan. Es interesante esa actitud, ¿no? Me voy a saltar al versículo 9. Entonces, la ira de Jehová dice que se encendió contra ellos. Se encendió contra Moisés, contra Aarón, se encendió contra María y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Por qué? Como dice, locamente hemos actuado y hemos pecado. Hablamos de más y hemos pecado, hemos actuado locamente. Las consecuencias aquí fueron también graves, ¿no? Cogen una enfermedad que es la lepra y ella está leprosa por un tiempo allí. Y no solamente la afecta a ella, porque a causa de ella el pueblo no pudo seguir avanzando, sino que tuvieron que esperar a que todo eso terminara y luego el pueblo pudo seguir su peregrinaje durante el desierto. Aquí voy yo, que cuando actuamos locamente siempre hay consecuencias, siempre algo ocurre. Aunque a veces lo queramos matizar con la voluntad de Dios, lo queramos matizar con que esto es de Dios, y hay mucha gente que dice, no, esto es de Dios, esto es de Dios. No, si actúas locamente es muy difícil, por no decir imposible, que Dios esté presente y esté aprobando ciertas decisiones, ciertas actitudes que nosotros tomamos. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no actúa locamente. Dios es el que se toma las cosas con calma muchas veces. Y en este caso, la lepra entra ahí en su vida. El pecado termina contaminando su vida, termina enradeciendo todo. La palabra prudencia es la que toma protagonismo en esta mañana. La palabra prudencia significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles
que estos conllevan y actuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. En otras palabras, pensamos antes de actuar. Pensamos antes de hablar. Como diría Santiago, sé tardo. Tardo para hablar. Piensa. Tardo para irarte. Piensa. Haz trabajar la cabecita, que te la ha dado Dios también, ¿no? No solamente nos ha dado las emociones, también nos ha dado la cabecita para que pensemos, ¿no? Sé tardo. Aquí dice que es la prudencia, es la capacidad esa. De poder pensar, de poder evaluar. Miriam o María y Aarón, ¿estás seguro de lo que estás hablando? El cotilleo que estás formando alrededor de tu hermano Moisés. ¿Sabes quién es Moisés? ¿Sabías que Dios ha puesto a Moisés allí y que no lo pusieron vosotros? Que Dios también habla a través de ustedes, pero Dios habla de una manera especial a través de Moisés. Jefté, realmente, si piensas un poco antes, estás hablando más por emoción. ¿Cómo se te ocurre sacrificar al primero que se cruza, sale de esa puerta? Eso no tiene coherencia. Pedrito, mira, Pedro, piensa un poquito. Si Jesús te está diciendo que te van a zarandear como a trigo, si Jesús te está diciendo que vas a ser probado, no te hagas aquí el chulo, no te hagas aquí el valiente, no te hagas aquí el que todo lo puede. Si Jesús te está diciendo que le vas a negar, prepárate mejor para que no lo niegues. Me voy explicando. Es decir, la prudencia, el razonar, el pensar, es parte de lo que Dios quiere también para nuestras vidas. A mí me llamó la atención, Joel capítulo 2, versículo 13, habla de una actitud de Dios. Que me vino a mi mente y que lo repiten varios profetas, pero voy a coger lo que dice aquí el profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. ¿Y qué más? Tardo para la ira y grande es misericordia. Es decir, cuando Él se va a enojar, ¿qué es lo que hace? Se tarda. Esa es la imagen que está dando, ¿no? Lo que está diciendo Santiago, tardo para irarse, tardo para hablar, tardo. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es que Dios no tiene la misma actitud. Dios no es un Dios impulsivo. Mucha gente dice, pero Dios, ¿por qué no le cortas la cabeza a este vecino que me tiene la cabeza así, ya, tanto molestar? No, Dios es tranquilo, dice Dios, calma, tranquilo. Él no está para actuar de manera visceral. Dios no actúa de manera visceral. Cuando uno ve a Dios actuando, siempre uno ve actuando a Dios a causa de consecuencias y porque ya ha ocurrido más de una vez. Cuando sanciona a Saúl, por ejemplo, porque Saúl ya la venía liando hace rato. Cuando Israel recibía algún castigo es porque Israel ya la venía liando hace rato. Cuando alguien es sacado de un lugar, de un ministerio, de alguna situación, es porque ya la ha venido liando hace rato. Pero Dios no actúa de manera impulsiva a la primera de cambio. Dios siempre tiene paciencia. Tiene paciencia. Inclusive Pedro dice, ¿no? Que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Pero no es eso, sino es que Dios es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Entonces está hablando de la paciencia de Dios. Alguien que se toma las cosas con calma, con prudencia, porque Él sabe las consecuencias que pueden tener las acciones. Entonces aquí está hablando de eso. A mí me gusta este pasaje, ¿no? Que Dios es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Sabe? A veces a nosotros, yo creo que muchas veces a nosotros nos dieron rápidamente porque colmábamos los padres, ¿no? Y a veces miro a Dios y digo, guau, cuánta paciencia me has tenido. La paciencia que no han tenido a veces los padres terrenales, pero sí la tiene Dios con nosotros, ¿no? Dios la tiene con nosotros. El lento para la ira, grande misericordia. Lucas capítulo 14, versículo 28. Está hablando Jesús de lo que cuesta o lo que es pagar el precio de poder servirle. Lucas 14, 28. Está hablando de lo que es pagar el precio para servirle. Viene diciendo varias cosas. Versículo 25, perdón. 25, qué sé yo, 32. 25 al 32. Yo creo que lo podamos ver con calma. Y podamos ver la prudencia aquí en este pasaje. Y 14. No, 14. 25. Sí. Dice, grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si ninguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recuerde que la palabra aborrecer significa amar menos. No es sinónimo de odio. Como Dios va a odiar, no. Hablando de amar, amar menos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está poniendo requisitos, está poniendo reglas, está poniendo normas, está poniendo requisitos. Vamos. Porque ¿quién de vosotros, y aquí es donde viene la palabra, quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué está usando allí Jesús? ¿Qué está enseñando? ¿Está hablando de la prudencia allí presente? Está diciendo, tú me quieres seguir a mí. Y aquí es muy interesante esto, porque mucha gente quiere seguir a Jesús, pero nunca piensa el costo de seguir a Jesús. Nosotros muchas veces queremos cosas para Dios, pero no calculamos el costo de lo que significa esto, de lo que significa servir a Dios, lo que significa servir a Jesús, lo que significa ser un discípulo de Cristo. Nosotros estamos acostumbrados mucho más a este evangelio poco menos de la oferta y la demanda, ¿no? Donde nosotros demandamos y Dios nos ofrece cosas y Él tiene que darnos todo a nosotros. Si tú me sanas, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que me des trabajo, yo quiero que tú me ayudes con la enfermedad, yo quiero con esto, yo quiero con esto, yo quiero con lo otro, ¿no? Es un poco la que nosotros, y a veces hasta le decimos, mira, ven a Dios porque te va a dar esto. Pero aquí Jesús partió al revés, dijo, mira, si tú quieres algo de mí, primero tienes que. Nos hace pensar, tú quieres algo de mí, tienes que pagar un precio. Primero negarte a ti mismo, tomar la cruz, amarme a mí por sobre todas las cosas. Porque si no, de lo contrario, es como aquel hombre que quiere edificar una torre sin calcular los costos. Servir a Cristo tiene un costo. ¿Lo sabían? Tiene un costo. Y no solamente el servir a Cristo, el dar los primeros pasos, el seguir conociéndole y el seguir creciendo en Él tiene un costo. Porque Dios no va a menos, siempre va a más. Dios siempre pide más de nosotros, más de nuestro corazón, más de nuestra vida, más de cada uno de nosotros. Entonces, esto tiene mucho que ver con pensar. Aquí no sirve esa impulsividad que dice, Señor, mi vida pondré por ti. Y cuando Dios te la pide, huimos o nos escondemos como Pedro. ¿Me voy explicando? Aquí no sirve la impulsividad como la de Jefté, Señor, yo te sacrifico lo que aparezca por allí. Y cuando aparece tu hijo, ¿tendrás la fe de Abraham para cogerlo y llevarlo al monte? ¿Me voy? Entonces decimos, ¡guau! Y ofrecemos y queremos demostrar una espiritualidad. No, el hombre espiritual también sabe pensar antes de hablar. Y que junto con lo que piensa y habla, está meditado, sabe perfectamente lo que está pesando sus palabras y el compromiso que están teniendo sus palabras y sus actitudes frente al Señor. Jesús está diciendo aquí, mira, tienes que calcular bien. No vayas a hacer cosas que te metas en algo y luego termines dándote cuenta que no das el peso, que no das la talla, que no alcanzas a cumplir con todos los requisitos. ¿Quién de nosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla, diciendo este hombre comenzó a acabar 30, ¿no? Me faltan 2 versículos. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Me gusta esta frase. ¿Quién primero no se sienta y calcula? Eso es prudencia. Sentarse, calcular, ver, evaluar. Que quiero hacer esto otro, pero te da el tiempo, pero lo puedes hacer. Ayer estuve en una congregación de un pastor amigo en Mondragón para hablar con los líderes de la congregación, ¿no? Ya llevaba un tiempo él con el tema de su liderazgo, entonces me dice, Johnny, yo quiero que me eches un cable para dar algunas pautas. Y uno de los temas que yo tocaba era precisamente eso, ¿no? Del precio. ¿Tú quieres ser líder? Sí, es una honra ser líder, muy bien. Es una bendición ser líder, por supuesto. Es bonito ser líder de Dios. ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio? Sí, hay que pagar un precio, se decía yo. Y quedaban todos mirando. Y le dije, claro, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes llegan siempre antes del culto? Una hora antes. Y no llegaban ni siquiera antes.
Estoy hablando de gente ya de una iglesia de 10 años, 11 años, ¿no? Pero decía, vale, ahí hay un problema. El líder tiene que ser primero. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser ejemplo y que la gente los mire? Porque la gente los va a mirar. Si te paras a cantar arriba, te van a mirar. Si te paras a dirigir una reunión, te van a mirar, les decía ella. Te van a ver los hijos, te van a ver la familia, te van a ver los amigos, te van a ver todos los que vienen, te van a ver. ¿Y qué van a decir de ti? ¿Qué opinión van a tener de ti? Claro, porque vas a ser expuesto allí, ¿no? Claro, eso es liderazgo, les digo yo. Eso es parte del precio. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder ser líder vas a tener que negarte. Esto no tiene que ver solamente con el entusiasmo, les decía, con querer hacer las cosas. Uno tiene que valorar el precio que cuesta para estar allí. Cuando el día que yo le dije al Señor, tenía 17 años, le dije, Señor, yo voy a todas por ti, con 17 años yo sabía el precio que tenía que pagar. Y cada vez que Dios me ha pedido un precio que pagar, lo he ido pagando, lo he ido aceptando, lo he ido asumiendo, porque entiendo que es el coste que tiene por la seguir al Señor, que tiene para poder seguir avanzando, ¿cierto?, en los peldaños que Dios va poniendo frente a mí. Entonces, fue muy bonito porque ayer al final, luego yo les hice un ejercicio donde cada uno de ellos, de acuerdo al ministerio en el cual trabajaban, ya sea Ujieres, los de la alabanza y otros, yo les pedí, les dije, hagan un perfil del modelo o cómo debiera ser la persona que trabaja allí, como mujer. ¿Cómo debiera ser? Descríbelo, dame una descripción de eso. Al que canta en la alabanza, ¿qué descripción debiera tener? El que enseña en la escuela dominical, ¿cuáles serían los requisitos que tú crees que debería tener? Y fue bonito porque todos ellos decían que tenga buen carácter, coincidían, ¿no? Independientes si cantan o no cantan, si están allá, dependiente de tenían que tener buen carácter, tenían que disposición, tenían una de las cosas que reflejaban, llegar siempre temprano. Parece que tienen un problema porque todos llegan tarde, yo los pillé ahí, ¿no? y bueno, y así ponía una serie de requisitos que yo le decía, es que eso es lo que uno tiene que pensar. Nosotros a veces queremos hacer cosas para Dios, queremos hacer cosas para Dios, pero no sabemos el precio que Dios nos va pidiendo. Dios nos va pidiendo. Que vamos creciendo, por supuesto que vamos creciendo. Que vamos a ir madurando, por supuesto que vamos a ir madurando. Pero la prudencia es la que nos ayuda siempre a sopesar, a pesar, a mantener el equilibrio allí. Y no actuar solamente por entusiasmo, sino actuar por convicción. ¿Me voy explicando? Yo he visto mucha gente que sirve a Dios por entusiasmo, pero no tiene convicciones en su corazón. Cuando ya se acaba el entusiasmo, cuando se acaba la emoción, cuando se apagan las luces, digo yo siempre, ¿no? Cuando se apaga la euforia, ¿dónde estás? ¿Dónde queda? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Sigue el mismo compromiso? ¿Sigue el mismo entusiasmo? Hay gente que está muy entusiasmada cuando todo el mundo le apoya, ya, pero cuando la gente no te apoya, ¿tienes el mismo entusiasmo? Hay gente que predica muy bien cuando todo el mundo le dice amén, pero cuando nadie le dice amén, cuando nadie te apoya, cuando estás allí, cuando nadie te reconoce. ¿Me voy a explicar? Eso son parte del precio, pero eso habla de saber que eso va a ocurrir y que hay precios que uno tiene que pagar y tiene que tener el carácter, la forma para poder hacerlo. Eso es prudencia. Es saber lo que viene. Es anteponerte, es considerar que el servir al Señor no es algo fácil, no es algo sencillo. La prudencia nos lleva a pensar, a razonar antes de comprometernos, antes de ir más allá. Y eso es muy interesante. Mateo capítulo 10, versículo 16, ya voy casi acabando. Jesús le dice a sus discípulos, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. Sed pues, ¿cómo? Prudentes. Si estás en medio de lobos, tienes que ser prudente. No puedes cometer torpezas. No puedes mirarlo y salir corriendo porque luego te va a seguir. O no intentes enfrentarlo porque te va a atacar. Son animales salvajes, ¿no? Estaba usando ese ejemplo allí. Entonces los discípulos iban a entrar en medio de un ambiente hostil y tenían que ser prudentes. Mide tus palabras. Piensa bien lo que vas a hacer. ¿Sabes, hermano? Nosotros estamos en medio de hostil. Hay ojos mirándonos. Desde el día en que tú tomaste tu decisión por servir a Cristo, los ojos comenzaron a mirarnos. Ahora, lo que les dije acerca del liderazgo, lo aplico a nuestra vida. Tú no eres líder de nada, pero la gente te mira. Tal vez tú dices, no, yo, mi casa, mi esposo, no, pero la gente te mira. Hay ojos mirándonos. Nos movemos en medio de un ambiente. Y muchas veces ese ambiente es hostil. ¿Por qué? Porque el compañero de trabajo, los jefes, la gente que nos rodea es hostil. Y a la primera de cambio te corta la cabeza. Ah, ¿y tú? ¿Y tu fe? ¿Y tú no crees? ¿Y tú no
cuando dice ser y tú lo dices esto otro, ¡guau! Me voy a explicar. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que dice? Actúa con prudencia. Sé prudente, sé sencillo. Ocupa la serpiente, ocupa la paloma como ejemplo, ¿no? Prudente como serpiente, sencillo como paloma. Tú sé prudente, sé sencillo, no te compliques, no intentes mostrar algo que realmente no eres. No, sé sencillo, simple. Sé simple. ¿Ah? Seguramente Jesús miraba a los fariseos que se llenaban de palabrería y grandes oraciones e iban por las calles con ínfulas de grandeza. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes no sean así, sino que sean sencillos. Pasen como uno más. Que su lenguaje todo el mundo lo entienda. Que sus actitudes sean aceptadas por la gente. Es diferente. Mateo 5:37, y con eso ya acabo. Ya lo dije antes. Más, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de más, procede. Jesús estaba hablando allí acerca del juramento, ¿no? Algunos juran y rejuran, no, pero es que es verdad que yo papá. No, cuando tú te acostumbras a hacer sí y no, ¿qué es lo que ocurre? La gente te conoce que tú eres de sí y no, y ya está. Si tú sí eres, ya entonces va a misa el sí. El no también, va a todas. Entonces uno tiene que considerar, ser prudente. Muchos de nosotros en nuestra vida hemos tenido tal vez la actitud de Jefté, ofreciendo más de lo que Dios nos pide, poniendo en juego cosas que Dios nunca nos ha pedido en juego. Tal vez nosotros también hemos tenido la actitud de Moisés y de María, perdón, de Aarón y de María, hablando mal de Moisés, criticando lo que otros están haciendo y hablando locamente, ¿no? O tal vez por la presión, como Saúl, llegamos y accionamos y reaccionamos de manera alocada sin tener en cuenta lo que pueda ocurrir. ¿Sabes? Yo creo que Dios esta mañana nos dice, hey, toma pausa, tómate un respiro, no actúes locamente, respira profundo, medita bien en las decisiones que estás tomando, en las decisiones que vas a tomar, piénsalo bien. Esto no debe ser tomado, ¿cierto?, con simpleza, no debe ser tomado simplemente por entusiasmo, sino que debe ser, mira, piénsalo bien. Porque por un lado, si tú lo piensas bien, te das cuenta del gran valor que tienen las cosas de Dios, ¿no? Y el Evangelio y todo lo que Él viene. A uno le dan ganas de echar para adelante. Sí, pero te evitas de ir quemando cosas, quemando etapas que aún Dios no te ha pedido que las quemes. O te estás privando, o Dios ya te está pidiendo que vayas quemando cosas, y en medio de tu entusiasmo tú no ves qué es lo que realmente es lo que tiene mayor valor para Dios, ¿no? Qué es lo que tiene más valor para el Señor. Hay cosas que para Dios tienen mucho más valor, que si tú las piensas bien, tienen mucho más valor que aquellas que tú le puedas ofrecer por un mero entusiasmo. Hay otras cosas que Dios quiere de tu vida. Hay cosas más concretas, más reales, más valiosas, que Dios quiere sacar de nuestras vidas, que quiere enseñar en nuestras vidas. Entonces es interesante hacer un parley y que la prudencia comience a actuar. Así como hablábamos hace unos domingos atrás acerca del ser obstinado, ¿se acuerdan? Testarudo, que se nos mete algo en nuestra cabeza y hoy día Dios nos habla de esto. Nos habla de la prudencia. No ser impulsivo, no de eso. Yo creo que una de las cosas que hemos puesto aquí en la iglesia y algo que yo he estado enseñando y siempre lo digo, he entendido que los mejores guisos se cocinan lentos. He entendido que los procesos de discipulado, los mejores son los lentos. Yo no le meto prisa a nadie. Y no le quiero meter prisa a nadie. Prefiero que vayamos lentos y que tengamos buenas bases, a ir rápido como en la espuma y derrumbarnos como un castillo de naipes. Me voy a explicar. Entonces es mejor ir lento. Ir actuando siempre con prudencia, pensando y tomando los tiempos de lo que Dios, de los pasos que vamos dando. Si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Y lo digo así abiertamente. Si Dios nos ha traído a esta congregación, ¿por qué Dios me ha traído? Pensarlo. ¿Hasta dónde Dios me quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué quiere Dios hacer con nuestra vida? ¿Hacia dónde me quiere apuntar? Me voy a explicar por qué. Yo eso siempre digo, ¿por qué?